Bien, el siguiente tema es el de transistores y vamos a hablar básicamente de dos tipos de transistores, los transistores de doble unión y los de unión sencilla. En este momento, al hablar de transistores, hablamos de una historia, tiene sus peculiaridades, es incluso hasta una historia que trae connotaciones de tipo eh, de juego, de poder, de violencia, dicen por las malas lenguas por ahí, de intriga. Pero bueno, la palabra transistor viene siendo el constructo de dos palabras gringas. Transference, que quiere decir transferencia, y resistor, que quiere decir resistencia. Pues las parten a la mitad, quitan estas dos partes y juntan las otras dos y se hace lo que es la palabra transistor. ¿Por qué transistor o transference resistor? Bueno, se supone que transistor es un dispositivo que permite el movimiento o facilita el movimiento de cargas de una región de baja energía hacia una región de alta energía. Por eso se llama transistor, transference resistor. Es una cosa muy sencilla, no es una cosa tan fácil de manejar como un volado, pero sí es posible manejar las ecuaciones y aprovechar sus principios y sus propiedades. Habíamos dicho que los diodos que se hacen con material de silicio, bueno, también los transistores se pueden hacer de silicio. Originalmente se empezaron a hacer de germanio y se hicieron en los laboratorios Bell en Estados Unidos por tres gentes. Uno de ellos era Walter Brattain, otro era Bardeen y otro Shockley. Esas tres personas trabajaron en equipo, si se le pudiera llamar en equipo, en laboratorios Bell en Estados Unidos, y uno de los tres se convirtió en la cabeza del equipo, o la cabeza docente que nunca estuvo, y los otros dos se dedicaron a buscarla, a experimentar. Hicieron muchísimos experimentos. Les voy a dejar una liga de un video muy interesante que explica la historia del transistor, y van a ver por qué digo que son historias de intriga y de misterio. A final de cuentas, cuando los dos que estaban trabajando en serio ya estaban logrando tener resultados positivos, el otro que quería quedarse con el crédito decidió hacer cambios notablemente grandes en la estructura del diseño del transistor, y ya funcionó el transistor. Aún existe hoy en día el transistor, el primer transistor que se hizo en laboratorios Bell en Estados Unidos, y aparentemente todavía funciona. El transistor antiguamente podríamos definirlo como un dispositivo que tiene tres o más terminales. ¿Qué hacen? Ya dije que transfieren los portadores de una región de baja energía a una región de alta energía. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En realidad suelen ser básicamente tres. Ya en los transistores de única unión o de unión, que también les dicen de unión única, ahí sí pueden tener curiosamente cuatro terminales. Pero bueno, los de tres terminales o más terminales de este tipo, que les llamamos bipolares o de doble unión, estos transistores, la cuarta terminal que tienen es para conectar la cáscara metálica del encapsulado para poder conectar la tierra. Se usaron mucho estos transistores en radiofrecuencia como mezcladores de RF, ejemplo típico el AF117, el AF117, que era un transistor que tenía cuatro terminales, un cilindrito de aproximadamente 1 centímetro de diámetro por 1 centímetro de alto, y que tenía cuatro terminales, que la cuarta terminal estaba ligeramente más separada de los demás y estaba conectada al encapsulado metálico del transistor. Pero en realidad las terminales que lo hacen funcionar como tal son las tres que inicialmente tiene. Entonces decimos que son de tres terminales la mayoría de los transistores para su aprovechamiento, su cálculo. Vamos a pensar que son tres terminales,
Y bueno, si un diodo lo hacíamos o lo hacían, lo siguen haciendo, con dos cristales de distinto dopado, uno N, uno P, es decir, tiene cargas minoritarias de este lado, podría ser, puede ser al revés, y cargas mayoritarias del otro lado, y cuando conectamos este al lado negativo y este al lado positivo, pues el diodo conduce de cátodo a ánodo. Entonces, esto era un diodo, básicamente lo vamos a entender como que era una unión de dos materiales semiconductores, es decir, silicio o germanio, y que tienen esa característica. Esto es un diodo. Un transistor, inicialmente el equipo de la Bergman, de la mm, de la telefónica, pues, que inventó el transistor, Laboratorios Bell, se dio cuenta que era la unión de dos materiales semiconductores. Se le ocurrió hacer algo. Bueno, ¿qué pasa si hacemos un sándwich de tres materiales? Pues sí, podría ser uno N, otro P y otro N. Y ándale, que esto lo conectaron a distintas fuentes de voltaje y con distintas resistencias alrededor, y empezaron a jugar y notaron que tenía efectos muy interesantes. Entonces empezaron a jugar con varias cosas. Una de ellas era el tamaño de las terminales, el tamaño de los bloques funcionales internos, y la otra cosa con que empezaron a jugar, con el dopado. Existen por esa misma razón tres tipos de dopados, que precisamente vamos a analizar rápidamente después, cómo son los dopados, cómo son los tamaños, y podemos empezar a decir, descubrieron que al conectarlos a dos fuentes de alimentación con sus respectivas resistencias, podrían considerar que una de las terminales estaba emitiendo portadores a través del de en medio. Que el transistor lo empezaron a hacer por la primera parte, que era la base. Hacían un disco de silicio muy delgadito, una oblea, y encima le ponían un cilindro también de silicio, y lo metían en un horno de más de 1000 grados Celsius. Y cuando lo sacaban, parecía algo más semejante a un huevo frito, y le daban la vuelta. Ya que le daban la vuelta al huevo frito que estaba ahí, le ponían otro cilindro de silicio, y otra vez al horno, y sacaban eso, le ponían terminales y ya está el transistor. El transistor, como decían, el primer bloque emite portadores, en este caso portadores minoritarios, hasta el otro se le llamó emisor. El otro, al que recibía, pues se le puso receptor, ¿verdad? Entonces le pusieron colector de coleccionar. ¿Por qué? Porque capturaba las cargas que lanzaba el emisor. La base se dieron cuenta de que entre más delgada le hicieran, mejor funcionaba y menos se complicaban las ecuaciones para jugar con él, y le hicieron delgadísima, de tal suerte que podríamos decir que cambiaron los tamaños de una manera muy especial, y se mejoró muchísimo este asunto. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Un transistor tiene un emisor pequeñito, una base delgadísima y un colector. Vamos a poner la E bien, parece C. Esta es una base. Descubrieron que entre más delgadita es la base, funciona. Los dopados, en un momento más los vamos a ver, ahorita borro.